Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. Vamos a tocar este tema. Otro escándalo en el caso, ¿se acuerdan? Ronaldinho, el empresario que lo ayudó a ingresar con documento paraguayo, el pasaporte aquí, Wilmondes de Sousa, desapareció. Tenía prisión domiciliaria. El 5 de diciembre se lo vio salir por última vez del condominio donde estaba. Ahora la justicia va a ordenar su rebeldía y su búsqueda internacional. Después luego subí, ¿verdad? Porque realmente estoy muy indignada y molesta con ellos. Desde hace unos días no me estoy pudiendo comunicar con ellos. ¿Llevó todas sus cosas que tenía? No. ¿Qué piso estaba él? En el primer piso, ese era su departamento. En la esquina. El primero, sí. Ojalá que el señor recapacite, no creo que sería una estupidez estar prófugo internacional por un delito. Y hoy el ministro de Salud anunció cuáles van a ser las nuevas medidas que se van a tener en cuenta para estas fechas festivas de Navidad y fin de año. Algunas de las medidas son bastante confusas, por eso nuevamente para dentro de una hora se tiene prevista otra conferencia de prensa en donde se va a aclarar. Restringir el desplazamiento de distancias mayores desde el 25 de diciembre al 3 de enero. No hay restricciones para la entrada hacia la zona de Asunción y Central. Naturalmente recomendamos que en lo posible las personas, sobre todo de Asunción y Central, no se desplacen fuera del departamento y de la capital. Y por supuesto, hoy también vamos a hablar de la oferta de seguridad, de protección en la cárcel de Tacumbú. Un informe revelador. Le mostramos también imágenes de cómo algunos guardiacárceles cobran dinero, supuestamente, para dar protección a ciertos reclusos. Ahí Luis. ¿Todo bien? Tranquilo, va. Abrimos una investigación. Esta sería la primera vez que pasa de una versión a tener elementos contundentes como videos en los cuales se puede visualizar si es que fuera así. Todavía no tenemos los videos en nuestro poder. Cuando tengamos los videos vamos a remitir todo. Tengo entendido que también hay una denuncia fiscal con relación a esto. Pero siempre son versiones, muchas veces la gente no quiere denunciar formalmente, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con la Fiscalía. Y atención con esto porque se viene Navidad, Año Nuevo y con esto lastimosamente los casos de heridos por pirotecnia. La Fiscalía anuncia imputaciones a los padres irresponsables. Nuestra preocupación mayor son los niños, ya que ellos no saben a qué están expuestos. Un fosforito inocente por ahí de repente puede causar una desgracia que nadie quiere. Un simple fosforito puede quemar la ropa que sea de fácil combustión, y eso puede producir quemaduras prácticamente en todo el cuerpo. Nosotros pasamos todos los casos que el Ministerio Público nos pide, en realidad a lo largo de todo el año. Ellos nos piden informe y nosotros estamos obligados a pasar. Y más énfasis en estas épocas del año, ¿verdad? Bueno, de nuevo vamos con la información hasta el Alto Paraná, como todos los días. Si no es atraco, robo, en este caso, el macabro hallazgo de un cuerpo. Ya Luis Gavilán nos acompaña en vivo y en directo, como todas las tardes, noches.
Hola Luis, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, Carlos, un saludo para vos, todos los compañeros y nuestra distinguida teleaudiencia. Tenemos que hablar de un hecho lamentable, como bien mencionabas, violento. Macabro el hallazgo. 4 impactos de bala, joven de 25 años, que no hace mucho logró ingresar a la Itaipú Binacional como aprendiz. Se desempeñaba como guardia de seguridad de la Binacional. Estaba muy conforme con su desempeño como funcionario de Itaipú, y es así que decidieron a fin de año con su esposa comprar un vehículo, ya que no tenían movilidad. Ahorró bastante en este tiempo y tenía 12 millones de guaraníes consigo esta mañana. Salió ilusionado, según nos cuenta la esposa Rocío Bianconi, con el objetivo de ir a traer ese vehículo que tanto anhelaba. Sin embargo, eso no fue posible. Nunca más llegó a casa. Salía a las 11, a las 14:30 se reportaba su hallazgo en una zona descampada, despoblada, de Cedrales, distante a unos 3 kilómetros aproximadamente del casco urbano. ¿Qué fue lo que pasó? Porque la Fiscalía confirma que el homicidio fue con fines de robo. ¿Con quién salió de la casa, barrio Santa Rosa, de Presidente Franco, este joven? Vamos a escuchar detalles del suceso y recopilamos todo con Rocío Bianconi, que gentilmente, a pesar del dolor y del momento, porque le informaban de la situación, dialogaba con nosotros. ¿Y qué te dijo él? ¿Que contactó con una persona para adquirir? Con su amigo, no sé quién amigo, pero con un amigo. Se iba a ir a retirar para su auto. ¿Ustedes tienen hijos, me imagino? 2 hijas nenas. ¿Menores? Sí, chiquititas todavía. Bueno, y me imagino también el momento de... Sí, estamos mal. Sí. No sé, la verdad que es cierto, estoy sin palabras. Rocío Bianconi confirma plenamente que salió con un amigo que ella desconoce de quién se trata, que llevó consigo 12 millones de guaraníes, que la intención era comprar un vehículo. Es por eso que la Fiscalía indaga, empieza a hurgar con el tema de esa persona con quien habría salido de la casa el joven López, de 25 años. Consigo tenía 2 millones de guaraníes al momento del hallazgo del cadáver, según confirma la agente fiscal de la ciudad de Presidente Franco, Analía Rodríguez. El fallecimiento de la víctima se produjo por herida, disparo, por disparo de arma de fuego. 4 proyectiles fueron encontrados en el cuerpo, de los cuales estos proyectiles fueron alojados, 2 en la espalda y 2 en el lado tórax. Al hacer un examen, inspección del lugar del hecho, pudimos constatar con el personal de criminalística de que luego del homicidio se le había arrojado en el lugar, en camino a los Cedrales. Ese lugar tenía la idea de comprar un vehículo, para lo cual había extraído del cajero automático la suma de 12 millones de guaraníes, más 7 millones de guaraníes que aparentemente tenía consigo, ¿verdad? Y con eso iba a completar para pagar por el vehículo, aparentemente. ¿Solo fue para conseguir? Sí, le habían dejado, según lo que me había comentado el suegro de la víctima, le habían dejado a pedido del mismo en una zona inmediaciones de la rotonda del Presidente Franco, ¿verdad? Y que aparentemente ahí se encontraría con la persona. Realmente es muy triste esta historia, la violencia y el final de este muchacho que, reitero, tenía la ilusión de terminar el 2020 con un vehículo producto de su esfuerzo como trabajador, aprendiz de la Itaipú Binacional. Aparentemente su conocido no quiso dejar rastros y por ese billete que tenía en su poder decidió matarlo en el interior de un vehículo y arrojarlo en la zona de los Cedrales. Y peor aún, hay que decir, quedan 2 menores huérfanos, menores de edad, que ahora tendrán la difícil misión de vivir sin su padre. Es todo de momento desde el este del país, compañeros. Bien, excelente. Luis, una consultita nada más porque se me quedó aquí rondando en la mente. Por lo que escuché, el relato, las características del crimen en sí. Salir con 12 millones y que los delincuentes no se hayan llevado todo el botín y le hayan dejado 2 en el bolsillo. También la cantidad de impactos y la manera en la que fue ejecutado, 2 en la espalda. Características que
deberían de levantar sospechas y una profunda investigación por parte de la policía, porque veo ciertos sesgos no muy característicos de un asalto con derivación fatal. Totalmente, totalmente. Mencionábamos esto, la Fiscalía está tratando de dar con esa persona que sería conocida de la víctima. Lo triste en todo esto es que si se confirma eso, estamos ante un hecho de violencia por dinero, es decir, un homicidio con fines de robo de una persona conocida, allegada a la víctima, que a fin de no dejar rastros decidió acabar con la vida por las características, por cómo se dio y por dónde fue arrojada finalmente esta persona muy joven aún, de 25 años. De hecho, un trabajo arduo tendrá el Ministerio Público, que encabeza la investigación junto a la policía, que va a colaborar muy de cerca, imaginamos, con el Departamento de Homicidios, Carlos. Bien, excelente, Luis. Buen resto de jornada. Gracias por este completo reporte. Igualmente, un abrazo. Bueno, es triste comentar y volver a sumar otro caso más de violencia en la zona este, donde no cesa esta seguidilla de hechos de violencia, asaltos, botines multimillonarios, botines pequeños con herida de bala y finalmente esto que tiene que ver con el hallazgo de un hombre con 4 impactos de bala, 2 de ellos en la espalda y un dinero que desapareció. Gravísima denuncia de corrupción contra agentes penitenciarios. Hasta nuestros estudios llegaron 15 videos. Los proporcionó un interno de la penitenciaría de Tacumbú. En estas imágenes se puede ver cómo los guardiacárceles estarían recibiendo dinero para poder dar algunos privilegios o por lo menos un poco de protección. La denuncia del interno fue acompañada de una nota del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, supuestamente entregada al Ministerio Público. El mail relata pormenorizadamente el sistema en que operan agentes penitenciarios para el presunto sistema de recaudación diaria, y 15 videos son contundentes. Cada día a las 18 horas, cuando se hace la recorrida para el cierre de los candados de las rejas de las celdas, según se relata, un agente penitenciario retira el aporte, entre 5.000 a 10.000 guaraníes. Cada video tiene un nombre. Video 1, supuesto Benítez. Video 2, Escudero. Video 3, supuesto Paulino. Video 4, nombre de ficción. Video 5, nombre ficticio. Video 6, Alvarenga. Video 7, Pájaro. Video 8, Samu. Video 9, Pájaro. Video 10, Mareco. Video 11, Mariño. Video 12, Rojas. Video 13, Patiño. Video 14, Rojas. Video 15, Alvarenga. En el mail, el interno relata que los agentes penitenciarios se habrían enterado de las grabaciones y procuraron que él las entregue. No obstante, él no lo hizo, por lo cual fue acusado de ser líder del PCC en el penal industrial La Esperanza y enviado a aislamiento. El canon pagado por él era de 5.000 a 10.000 guaraníes diarios, que mensualmente por varios internos alcanzaría sumas millonarias. El pago es destinado a protección de los adictos al crack y evitar traslados y así perder las comidas diarias de buena calidad que reciben allí. En el peor de los casos, ser acusados de ser miembros de un clan dedicado al crimen organizado. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, se mostró cauta al referirse a la denuncia
señalando que conocía el caso, pero dio la versión que ella manejaba. Abrimos una investigación y si esta sería la primera vez que pasa de una versión a tener elementos contundentes como videos en los cuales se puede visualizar si es que fuera así. Nosotros todavía no tenemos los videos en nuestro poder. Cuando tengamos los videos vamos a remitir todo. Tengo entendido que también hay una denuncia fiscal con relación a esto. Desconozco si la Fiscalía ya tiene los videos, pero sí, nosotros abrimos una investigación. Ustedes saben que nosotros tenemos esta información, pero siempre son versiones. Muchas veces la gente no quiere denunciar formalmente, pero en este caso nosotros vamos a trabajar con la Fiscalía mano a mano por todos estos hechos. Nosotros tenemos unos antecedentes que habíamos conversado con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, inclusive ellos nos pidieron un informe sobre los traslados realizados en varias penitenciarías, incluida UPIE. La información que nosotros tenemos es que esta persona habría sido trasladada, que en este momento no se encuentra en UPIE, y que habría sido uno de los sindicados como liderar los hechos que un domingo se habían manifestado y amenazado con amotinarse si es que no se abrían las visitas en el esquema todavía de la pandemia. Según el interno, los agentes penitenciarios operaban al servicio de 2 jefes de seguridad. 2 personas que queremos confirmar si existen. Los jefes son Migdonio Ariel Jara y César Martínez, que serían los jefes de seguridad, que son los que exigen ese canon de 5.000 a 10.000 dólares. Bueno, en un centro penitenciario la organización es así. Está en el esquema de seguridad, está el jefe de seguridad y están los subjefes que están al frente de cada uno de los grupos de guardia. El Migdonio Jara y César Martínez son funcionarios de la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza. Efectivamente sí están en ese penal. En tanto, la fiscal María Estefanía González aclaró que no recibió denuncia alguna y que los datos enviados en el mail serían de otro caso. Yo recibí una denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, pero se trata de otra persona, no la misma persona que vos me estás mencionando. En este caso sería de Edgar Reinaldo Bordón, una persona que ellos me comunican que falleció, pero acá en Asunción, acá en Tacumbú. Es otra causa blanca lo que yo tengo intervención, en donde yo pedí informe y donde ya tengo el certificado de función. Resguardamos la identidad del denunciante para garantizar su seguridad, aunque en la misiva también señaló que había sido objeto de golpes, lo que le generó lesiones en la vista y llevado a aislamiento. Las imágenes son contundentes. Se puede apreciar casi todos los rostros de los presuntos recaudadores, que podrían ser investigados por las autoridades competentes, ya sea del Ministerio de Justicia o del Ministerio Público, pasando la mano a través de las rejas. Cada día retiraban su aporte. Mucha atención con esto porque vamos a hablar del tema del momento. Un anuncio del ministro Mazzoleni, pero que generó muchísima confusión acerca de las restricciones que se van a aplicar ahora para la Navidad y que tienen vigencia hasta por lo menos el 4 de enero. ¿Qué es lo que motiva a finalmente adoptar estas medidas de restricción? Los siguientes números epidemiológicos. Y vamos a hacer un rápido repaso acerca de cómo nos encontramos en los principales departamentos. Asunción y Central mantienen estables los números dentro de la gravedad del aumento. Estamos viendo acá que Asunción en las últimas 4 semanas siguió registrando por lo menos un aumento de casi el doble de casos nuevos positivos, al igual que el departamento central. Si bien hay una leve diferencia con respecto a la semana anterior, una diferencia a la baja, igual los números siguen siendo altos. Y fíjense ustedes, vamos acá hasta Alto Paraná, se casi triplicó la cantidad de nuevos casos positivos, al igual que en Caguazú hay números muy altos, en Cordillera hay un descenso muy importante, en Guairá hay una zona estable en este momento, al igual que en el departamento de Cazapá. Ahora bien, vamos a ver a otros departamentos que incluye este reporte oficial del Ministerio de Salud.
Vamos a hacer otro recorrido. Itapúa registra números más bajos, una tendencia a la baja. Paraguarí tiene números estables. Misiones tiene números un poco elevados. Ñembucú, una zona roja, registra un aumento significativo, al igual que, fíjense ustedes compañeros, Canindeyú, ahí en la frontera con Brasil, registra 2 semanas de intensa sumatoria de cantidad de casos positivos. Amambay también, una zona muy cercana a Canindeyú. Y ahí estamos viendo los otros departamentos, principalmente en el Chaco, que tienen números estables en este momento. Por lo menos podemos decir, están haciendo bien las cosas en la región occidental. Vamos a ver más datos, porque vamos a anunciar las restricciones que ahora todavía están en debate, porque en primer lugar se hablaba de una restricción horaria y con respecto a los viajes al interior, pero todavía existe mucha confusión. Y terminamos con esto, los números de fallecidos. Hay una tendencia a la alza en este momento en la cantidad de fallecidos por semana y ese reflejo evidentemente de la cantidad de nuevos casos positivos. Por eso es que si esto va en aumento, exactamente, va a ser peor para nosotros en un verano con más restricciones, aparentemente. Repasamos las medidas que generan confusión en este momento. Como primer punto, señala el ministro Mazzoleni, restricción de desplazamiento desde el 25 de diciembre, salida de Asunción y Central. Y esta restricción, compañeros, genera un poco confusión debido a la fecha. El 25 de diciembre, históricamente, ya casi no hay ni un alma en Asunción y Central, en el sentido que la gente que está programando viajar ya viajó muchos días antes. Claro. Y aparte, a ver, lo que manifiesta y tratando de aclarar en el transcurso del día entre el ministro de Salud y el Interior, decían acá la cuestión es el transporte público de larga distancia. Ajá. Pero decía el ministro del Interior, no así la restricción para aquellas familias que viajan en sus vehículos, que es el núcleo familiar. Porque en el colectivo, más de 2 horas, más de 100 kilómetros. Con otras personas. Con otras personas extrañas. Y la otra confusión es sí. cuando dijo, no se sale de Asunción y Central. Pero... Y después terminan diciendo, no, en un radio de 100 kilómetros. Contando desde Asunción. Pero si en teoría se limita también el tránsito, todo aquel que decide de manera personal viajar, pasar con la familia, después no puede retornar para trabajar entre Navidad y Año Nuevo. En transporte. En transporte pero sin público. vehículo. Tendría que volver recién el 3 de enero. Después del 3, Sí. porque hasta el 3. Pero mi pregunta y mi consulta y mi duda es, acá la idea es de si los epicentros son Asunción y Central, de la mayor cantidad de gente contagiada, y la idea es no esparcir esto por el interior, en el viaje, a los pagos, uno puede entonces llevar el virus en vehículo, pero no en colectivo. Claro, en vehículo particular. Claro, porque... El otro punto, nadie puede salir, o sea, se restringe la salida de Asunción y Central, primer punto. Después se aclara 100 kilómetros a la redonda. Sí. Pero las otras personas pueden venir a Asunción. Ah. Sí, bueno, o sea, si Asunción y Central es el epicentro, nadie entra, nadie sale. Tendría que ser la lógica. Como entonces... ocurre en los otros países que vamos a repasar enseguida. Hay zonas rojas en donde nadie entra, nadie sale específicamente porque se da esa propagación y ese contacto. Me pareció también muy, aparte, discriminativo. Si vos te vas en colectivo, no te vayas porque puede llevar el virus. No te Pero si ir te muy vas en lejos. auto, puedes llevar en auto, no hay problema. Sí. Andate a Concepción, Pedro Juan, Ciudad del Este. Este anuncio, Carlos, compañeros, fue realizado al mediodía de este viernes. Durante toda esta tarde habló una cantidad inmensa de autoridades con los medios, viceministros, directores de entes, y todos dan como una versión que contradice a esto, restricción del desplazamiento. Y esto se refería en primer lugar al interior del país. Así que vamos a esperar la conferencia de las 8 de la noche del ministro Mazzoleni y también del ministro del Interior para ver, finalmente, van a haber o no controles, cuál va a ser la restricción. Le escuchaba a un viceministro hoy en radio y decía que estas son al final recomendaciones porque no puede existir prohibición de circular por ningún territorio de la República según la Constitución. O sea, sí, no existió una aclaración desde el principio. Obviamente esto genera mucha confusión al no existir una información clara. Claro, en teoría también con un justificativo laboral sí se podría transitar. Si uno tiene una manera de justificar cuál es la labor y la razón por la que se está desplazando, sí podría hacerlo. ¿Qué tiene que incluir este justificativo? Eso es algo que tampoco se sabe. Por ejemplo, un constructor de obras. Así mismo. Que trabaje más allá de los 100 kilómetros y tenga que un día trasladarse a su lugar de trabajo. Sí. Sí, que el fin de semana termina el 25, ¿qué? Él tiene que trabajar Hay una semana para trabajar. Claro, el sábado, el domingo, el lunes.
Pero tenemos más de lo que publicamos. Tenemos más placas. El punto 2 de esta serie de restricciones dice prohibición de bailes en eventos, algo muy debatido. Ojo, hay fiestas, no sé si decir clandestinas, pero dicen con todas las medidas de seguridad sanitaria, fiesta de Año Nuevo. No, señores, esto está totalmente prohibido después de la circulación después de esta restricción, precisamente, que habla de que las noches del 24 al 25 y del 31 al 1 de enero, la circulación va a estar permitida solamente hasta la 1 de la mañana. Con esto, precisamente, se busca desalentar el movimiento hacia las fiestas. ¿Puedo retrotraerme al punto 2? Prohibición de bailes en eventos. O sea, pueden haber eventos, no podemos bailar. Pueden haber encuentros familiares, pero no se puede bailar. Pueden haber encuentros amigos, pero no se puede bailar. O sea, una confusión tremenda. Sí. O se refiere a aquellos eventos que realizan restaurantes para recibir a la medianoche, donde la gente va a cenar. Navidad y Año Nuevo. Exacto. La famosa cena de Navidad y Año Nuevo, en realidad en Año Nuevo termina con bailongo. Sí. Pero siempre, bueno, yo no quiero cocinar en casa, vamos toda la familia a pasar la Nochebuena o Navidad. Presumo, trato nomás de deducir una cuestión lógica que a eso se refería. Vamos al siguiente punto, el punto 4, en cuanto a las prohibiciones y anuncios: control de alcoholes en las rutas, prohibición de deportes amateurs en grupos que impliquen contacto físico. Por eso se elimina el fútbol. ¿A partir del 25 o a partir del lunes? Tampoco sea claro, ¿eh? Vamos a ver qué dice el ministro Mazzoleni ahora en esta conferencia. Siguiente punto, el punto número 6, actividades físicas permitidas al aire libre y hasta 4 personas. Piscinas públicas, balnearios y playas no estarán habilitadas. De hecho, que ninguna está habilitada todavía, pero algunas piscinas, alguna que otra pileta ya está recibiendo. En Encarnación, las playas de Encarnación están habilitadas por la municipalidad. El municipio de Encarnación no se valió de su autonomía para decir las playas, las 3 que tienen, que están habilitadas. Sí, porque de hecho ellos también solicitaron la aprobación de un protocolo que se analizó y que después le dieron el visto bueno, y con eso ya habilitaron las playas automáticamente. Yo les cuento una experiencia. A mí me tocó visitar Encarnación hace como 2 o 3 semanas y veía mucha distancia. Me tocó pasar por la playa para ver cómo está la situación. Mucha distancia entre familia y familia. Pero ¿qué pasa si existe un desborde? ¿Cómo le vas a decir a una familia, él entra y tu familia no entra? ¿No? ¿Dónde está esa diferenciación? Por eso es que se pedían reglas claras en cuanto a la habilitación de playas, y obviamente en el verano esto podría registrar un desborde. Vamos a ver otro punto, el punto 8 y 9 de esta serie de restricciones. El sector público va a trabajar en cuadrillas con horarios escalonados y hasta con 50% de los recursos humanos. Y vamos a ver el último punto, el punto 9. Sobre ese punto, simplemente, el sector público no tiene asueto. ¿Se acuerdan ustedes que...? Del 24 y 31. El 24 y el 31. ¿No tienen asueto? No tienen asueto. No tienen. Pero también hay sectores públicos que tienen una necesidad urgente de poder realizar trámites correspondientes, porque, por ejemplo, el Poder Judicial en enero prácticamente para todo. Y si en los últimos días de diciembre otra vez trabaja al 50%, definitivamente es complicado para las diligencias correspondientes. El sector que venía trabajando al 50% ya porque se detectaron más de 1000 casos positivos de COVID es el Poder Judicial. Sí. El ministro Mazzoleni hablaba esta mañana en la conferencia acerca del tema de los viajes en específico. A ver si la producción me confirma si podemos pasar el primer material que habla de los viajes, porque el ministro de Salud se refería al tema del desplazamiento, porque por un lado hablaba de una restricción y por otro lado decía lo que está permitido dentro de lo que se consideran viajes, solo en algunos casos. A ver si la producción me confirma. Tenemos el último punto, 9, mientras prepara la gente de producción esta... Uso de tapabocas obligatorio en lugares cerrados y donde no se pueda mantener la distancia de 2 metros entre personas. Hablamos de lugares sin ventilación principalmente. Yo creo que para hoy por lo menos se esperaba que ya el Ejecutivo promulgue la ley que establece el uso obligatorio de tapabocas y contempla multas que van desde 400.000 a 16 millones de guaraníes. Es el mismo proyecto. Obviamente, tiene que publicar si es el proyecto del Ejecutivo, ¿verdad? Bueno, está el ministro Mazzoleni, escuchamos lo que decía sobre los viajes. Idealmente, digamos, un periodo de tiempo un poquito más amplio quizás sea más efectivo. Nosotros contamos con el hecho de que, en primer lugar, no queremos restringir la visita de las personas a sus familiares si estos están en una zona lejana, ¿verdad? Naturalmente recomendamos que en lo posible las personas, sobre todo de Asunción y Central, no se desplacen fuera
del departamento y de la capital. Para aquellos que desean hacerlo, entonces le damos esa oportunidad y entendemos que lo que vamos a tratar de disminuir entonces es la salida posterior a ella, que tiene que ver también con los feriados largos y la semana. Entonces el impacto creemos que va a ser importante y se tiene en cuenta también una situación que no se puede soslayar, que es este periodo de tiempo tan particular desde el punto de vista, como decía, familiar y afectivo. Los trabajadores fuera de central no van a tener restricciones, digamos. Si estamos hablando de personas que están fuera de central y capital, ¿verdad? Nos preocupa más la gente que sale de capital y central, ¿verdad? Y las excepciones van a estar previstas en el proyecto, en el decreto. Un tema muy importante, el tema de las vacunas. Atención, porque la información que se maneja es que ya se habría cerrado un acuerdo específico con una de las 5 farmacéuticas con la que estaría negociando oficialmente el gobierno en paralelo con el mecanismo de la OPS. Vamos a escuchar lo que decía sobre estas negociaciones el ministro de Salud. Hemos tenido una reunión reciente con la Organización Panamericana de la Salud que nos ha actualizado respecto a los avances del mecanismo COVAX. Mecanismo COVAX, como saben, es una organización, o mejor, una estructura impulsada por la Organización Mundial de la Salud que busca ofrecer vacunas en tiempo oportuno y de forma equitativa para todos los países del mundo, pensando especialmente en aquellos países pobres y países en vías de desarrollo, ¿verdad? La ventaja del mecanismo COVAX, recordemos, es que nos permite acceder a un portafolio de vacunas, o sea, a un grupo amplio de vacunas donde se disminuyen los riesgos. Entonces uno puede invertir en este mecanismo y poder orientar esos recursos a las vacunas que sean exitosas. Por otro lado, permite también comprar en escala varios países y puede mejorar los costos de estas vacunas, ¿verdad? Independientemente del mecanismo COVAX, también hemos emprendido, en muchos casos retomado varias conversaciones de forma bilateral con varios proyectos de vacunas. En ese caso estamos hablando con 5 vacunas o 5 empresas en particular. 4 de ellas son de esta primera ola, digamos, de proyectos de vacunas, y una de ellas es una un poco más rezagada, pero también muy promisoria, sobre todo para el perfil de países como Paraguay. Estas conversaciones, por exigencias de las farmacéuticas, tienen acuerdos de confidencialidad, y la mayoría de ellas son las que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? Entonces, estamos en ese proceso, apuntando sobre todo a la premisa de que el suministro en tiempo más corto que el mecanismo COVAX, apuntando incluso a lotes más pequeños si así fuere posible, ¿verdad? La última información que tenemos del mecanismo COVAX es mayo o junio. Le recuerdo a la ciudadanía que el acuerdo contempla la compra de más de 4 millones de dosis y que nosotros hemos hecho ya un adelanto cercano a los 7 millones de dólares, que van a terminar siendo unos 40 aproximadamente para esa compra. Bueno, y probablemente es el anuncio que todos estamos esperando. Va a ser también una posición del gobierno muy importante anunciar fecha, hora y sobre todo laboratorio y costo de cuál va a ser el operativo de las vacunas en territorio paraguayo. Ya vemos a todos los países latinoamericanos negociando, confirmando, poniendo ya fechas de posible vacunación, y la gente, bueno, en nuestro territorio también está pidiendo respuestas. A ver, Juan, decía el ministro, son 5. 4 de ellas ya avanzadas, que están ya en el mercado, y una muy promisoria, que está recién ahí en fase de investigación todavía. Las que están ya avanzadas, Pfizer, Moderna, que ya tiene la autorización en Estados Unidos, por lo menos de parte de la FDA. Después está la Sputnik. Sí, la rusa y la china. Está la china y está ahí Brasil nomás está, la Oxford, la de AstraZeneca. Así mismo, vamos a ver qué decisión finalmente se toma. Obvio que ya hay versiones de que se eligió tal o cual vacuna, pero no vamos a ser irresponsables y vamos a esperar el anuncio oficial de parte del ministro Masoleni. Pero sí, en el caso de la rusa ya se había dicho que ya está en condiciones de
producirse de forma masiva y de ser distribuida a América Latina. Eso ya se había hablado desde hace semanas. Vamos a ver si finalmente hay un acuerdo cerrado ya con alguna en específico, una cuestión de más allá de farmacéuticas, también de países. Y finalmente, para simplemente acotar, el Congreso ya aprobó también una legislación que le va a permitir la compra directa al gobierno de las vacunas. Sí. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Y vamos con el siguiente contacto a la zona de Limpio, camino a Piquetecué, porque si bien las obras son sumamente necesarias y beneficiarias para esta población, se están generando algunos inconvenientes secundarios, porque estas obras empezaron y ahora todo el lugar se está inundando con cada lluvia. Leila, contanos cuál es la denuncia específica de los vecinos. Adelante. ¿Qué tal, Mercedes, compañeros? Y así como decías, Mercedes, estamos en la zona de Limpio, camino a Piquetecué, avenida San José, barrio Los Cisnes específicamente, donde los vecinos decidieron juntarse y manifestarse por este problema que están viviendo ya desde hace mucho tiempo, sobre todo con cada lluvia. Hablamos de las inundaciones por un lado y también la falta de energía eléctrica que se presenta prácticamente cada noche en este punto. ¿Por qué hablamos de las inundaciones que sufren los vecinos mientras ya sentimos el viento también de la tormenta que se viene? Porque hace un tiempo, cuando se realizó el asfaltado de esta ruta que va hasta la zona de Piquetecué, según lo que estaban comentando los vecinos, es que se hicieron estos sumideros y este sumidero culmina prácticamente en este punto, con toda el agua que viene desde toda la ciudad de Limpio y termina aquí. ¿Qué es lo que pasa? Con cada lluvia este punto se inunda y rebosa porque el sumidero no continúa, y es lo que genera que el agua ingrese a las casas y no permite que los pobladores puedan salir, quedan atrapados prácticamente por el agua. Y acá está don Felipe Recalde, quien nos va a comentar un poquitito mejor acerca del problema que están teniendo, don Felipe, y sobre la cual también ya realizaron varios reclamos. Sí, buenas noches. Sí, lo que pasa es que cada vez que llueve lo inundamos todos y golpeamos muchas puertas, golpeamos la municipalidad, no tenemos respuesta y presentamos proyectos en obras públicas también, y ahí no hicieron caso, vinieron a reparar la ruta, la calle, pero lo que era lo más importante, el tema del agua, nos dejaron en stand-by. Nunca más vinieron, cada vez que le llamamos nos dice que está programado, así nos deja, y hace años que estamos así. Ese es el problema, que cada vez que llueve nos ahogamos todo, cargamos nuestras calles, y porque nos ahogamos todo, no hay ruta que aguante. Salimos, pedimos colaboración a los vecinos, casa por casa, para cargar la ruta. Así cargamos acá casi 90 cargas de ripio para mejorar nuestras calles, sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de la municipalidad, a puro pulmón de los vecinos. Y viene una lluvia y nos lleva todo. No tenemos camino por culpa del agua y nos inundamos todo. No podemos salir, no podemos ir a trabajar en día de lluvioso. Ese es nuestro problema. Estaba mostrando también algunos videos que ya pasaron también a producción. Me decías que el problema se genera justamente porque el sumidero este termina acá, y cuando llueve todo el agua viene y termina acá. Sí, exactamente. Cuando Obras Públicas hicieron el asfaltado, toda la canalización que se hizo de Limpio hasta acá termina. Nos hicieron pasar hasta el río y todo el agua se desemboca acá, en nuestro barrio. Y la gente de la municipalidad dice que este es un cauce natural, y como ustedes verán, no hay ningún arroyo. Y así no tienen la gente, no tenemos respuesta de los entes nacionales, no sabemos qué hacer. Vamos también a mostrar del otro lado esto que querían mostrar también don Felipe, y ahora ya se viene la tormenta, otro problema que se genera también para ustedes. Aparte del agua, la luz. Esta noche vamos a quedarnos otra vez sin luz. Tenemos dos graves problemas acá en nuestro barrio, que es el agua y falta de energía eléctrica. Me decías, don Felipe, ustedes ya realizaron el reclamo también al Ministerio de Obras Públicas, también el apoyo a la municipalidad, pero no están consiguiendo. No, nada. La gente de Obras Públicas siempre nos dicen que está programado, así nos tienen, le enviamos también videos, todas esas cosas, y nos dicen que está programado, tiene muchos problemas, más casi 2 años que nos tienen así. ¿Cuál sería la solución que ustedes... Y la solución sería que ese trayecto de la canalización se vaya directo al río. O si no, un buen entubamiento acá en nuestra calle.
Bueno, ¿y ustedes tienen que sufrir las inundaciones de sus viviendas? De sus Sí, completo. Hay vecinos ya que perdieron su electrodoméstico por culpa del agua. Si tenían heladera ya enchufado, televisores, todo ya perdieron. ¿El problema de la luz en qué momento se da? Y a la noche cuando se empieza a usar el aire acondicionado y toda esa cosa, ya nos quedamos sin luz, sin energía eléctrica. Y los vecinos no pueden dormir de los mosquitos que hay. Hay personas que están enfermas, que tienen medicamentos en la heladera y se pierde todo. Entonces el reclamo también aquí de los pobladores del barrio Los Cisnes de la ciudad de Limpio, lo que tiene que ver con las inundaciones que sufren con cada lluvia debido a las condiciones que están viendo ya ustedes, los sumideros, y también la falta de energía eléctrica a raíz del colapso por las conexiones clandestinas, también es lo que estaban diciendo, y por eso también piden la intervención de la ANDA en este caso. Así que dos problemas que se generan en este punto. Y la verdad, Leila, que es muy llamativo que hayan terminado el sistema de desagües en una zona completamente seca, que no haya llegado hasta un cauce hídrico, porque de otra manera, a pesar de que sea un cauce natural, tiene que atravesar todo un barrio. Es normal que la ruta se alce de nivel, pero también hay que canalizar el agua que tiene que pasar y que pasaba anteriormente por ese lugar. Muy certera la situación, sobre todo de la denuncia de estos vecinos que atraviesan esta situación bastante complicada. Gracias, Leila. Hasta luego. Y vamos a, por supuesto, seguir investigando qué es lo que pasa, porque aparentemente se trataría de una obra inconclusa, porque hay demasiados problemas que se generaron luego de una posible, en realidad, solución. Y hasta ayer preguntábamos dónde está Dalia López, y desde hoy consultamos dónde está Wilmondes de Souza Lira, este brasileño que supuestamente tramitó los documentos, las cédulas y los pasaportes falsos para Ronaldinho y su hermano. Sorpresivamente, y según los datos, el 5 de diciembre desapareció del departamento donde guardaba arresto domiciliario. Según la abogada que al menos hasta hoy lo representaba, tenía que tener custodia permanente de la Policía Nacional. Wilmondes Souza Lira, el ex representante del futbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho, abandonó el departamento ubicado sobre la avenida Santa Teresa, donde cumplía con su medida de arresto domiciliario desde el 17 de junio de este año, despertando las sospechas de una posible fuga. Su abogada Natalia Frete se constituyó hoy hasta el edificio para corroborar la ausencia de su cliente, por quien había presentado una millonaria fianza para que siga el proceso bajo medidas alternativas a la prisión. Después luego subí, ¿verdad? Porque realmente estoy muy indignada y molesta con ellos porque ellos tenían que haber... ¿Te los circuitos cerrados? No, todavía no vimos el circuito cerrado. ¿No pudiste comunicarte con él? Desde hace unos días no me estoy pudiendo comunicar con él. ¿Él llevó todas sus cosas que tenía? No. Estaban sus cosas acá en el hotel. ¿Qué piso estaba él? En el primer piso. Ese era su departamento. ¿En la esquina? El primero, sí. Ese era su departamento. ¿Y no lo ven desde hace cuántos días? Y yo no le veía hablar al señor todos los días. Ahora voy a ver con la gente del hotel. Dicen que una semana, ¿verdad? Pero de hecho que él no salía luego del hotel ni no se bajaba. Pero claro, sí, tenía red. Claro, pero podía usar la piscina. ¿Pero venía gente junto a él? Sí, venía gente junto a él y también tiene un amigo acá dentro del edificio, un brasilero. Pero siempre estaba con el brasilero. No sé tampoco, porque un edificio tiene 2 torres y puede ser que estemos acá, pero no nos encontramos. De momento, abogada, ¿no tener una información sobre personas que le hayan visto? No. Ahora todavía no tengo, no hablé porque me enteré por la prensa, me enteré por ustedes. Me llamaron pero desde ayer yo no me estoy comunicando. Llamé, pero bueno, dije... ¿Las propiedades son tuyas las que dices? De mi familia. Mío. ¿En cuánto? 1.300.000 dólares. Y tenemos que ver, ¿verdad? Ojalá que el señor recapacite. No creo que sería una estupidez estar prófugo internacional por un delito. Prácticamente si él llega a hacer eso, si se llega a concretarse y a verificar que es así la situación, estaría con captura internacional. Recordemos que Wilmondes enfrenta un proceso judicial por uso de documentos de contenido falso. Se lo responsabiliza de proveer de cédulas falsas a Ronaldinho y a su hermano para ingresar al país. Tanto la policía, fiscalía y juzgado que atienden la causa se enteraron a través de los medios que el empresario desapareció de su lugar de reclusión.
Él tenía hoy una audiencia donde no precisamente tiene que venir él, sino que vienen los abogados, y en donde se discute básicamente porque su defensa había solicitado sustituir sus fianzas por otras propiedades. Y eso hoy lo teníamos que hacer, o lo vamos a hacer a las 8:30, no sé qué va a pasar. Y bueno, eso era lo que estaba pendiente de hacerse hoy. Si se confirma ello, se decreta el estado de rebeldía del señor, se emite una orden de captura nacional, si la Fiscalía me solicita internacional también, lógicamente, y bueno, y se paraliza el proceso con relación a él, ¿verdad? Pasa a estar prófugo con orden de captura y estado de rebeldía. La policía ahora busca respuestas. Para el efecto recurrirá a los registros y cámaras de seguridad del edificio. Según su abogada, Vilmondes no habría llevado sus cosas del departamento 103 del segundo piso, donde había fijado como lugar de arresto. En caso de comprobarse la fuga del ex representante de Ronaldinho, la justicia paraguaya podía declararlo en rebeldía e impartir orden de captura en su contra, tanto nacional como internacional. Y actualizando esta información, ya el juez Gustavo Amarilla Arnica dispuso suspender los plazos procesales al dictar la rebeldía de Vilmondes de Sousa Lira. Estas imágenes corresponden al pasado 5 de diciembre, según los que son responsables de este sitio. En horas de la noche, Vilmondes, en compañía de otra persona, se retiraba. Fue la última vez que fue visto en el lugar donde guardaba arresto domiciliario. Además de decretar su rebeldía, el juez Gustavo Amarilla ordenó su detención, Vilmondes de Sousa Lira por supuesto, y una vez aprehendido, su inmediata remisión a la cárcel de Tacumbú. Hacemos la pausa, la vuelta a más noticias y a la espera también de la conferencia de prensa de los ministros Mazzoleni y Euclides Acevedo. Esta pandemia no solamente nos afectó en la salud pública, sino también en la economía, pero tuvo un efecto, en algunos casos complicado, porque varias empresas tuvieron que cerrar sus puertas y en otras regularizarse, ajustar su sistema obrero patronal. Pero hoy aparece supuestamente en el departamento de Caaguazú algunos empleados. No sabemos si realmente pertenecen al IPS o son avivados que se aprovechan de la situación irregular de varios empresarios para extorsionar. Jorge Escurra tiene la historia y la denuncia al respecto. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Es así mismo y la denuncia llega desde el distrito de Caaguazú, departamento de Caaguazú, como bien lo mencionabas, donde estas personas que llegaron a bordo de una camioneta en un local comercial bastante conocido de la ciudad de Caaguazú, se hacen pasar por fiscalizadores del IPS para realizar supuestas verificaciones y así extorsionar a comerciantes, según la denuncia presentada por la víctima. Aparentemente se trata de una rosca integrada por jefes de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del Instituto de Previsión Social de la ciudad de Caaguazú y también estarían implicados de Ciudad del Este, quienes, según la denuncia, llegaron a este local para realizar las verificaciones haciéndose pasar por fiscalizadores que hasta este momento por lo menos no se sabe si esta fiscalización era legal o por lo menos se tenía permiso por parte de los superiores para poder realizarlo. Y al hallar algunas supuestas irregularidades, exigen sumas de dinero para dejar sin efecto el procedimiento. La denuncia fue presentada a la Policía Nacional y también ante el Ministerio Público. Escuchemos lo que decía Claudia Benítez, propietaria de esta empresa, a donde llegaron para pedir dinero a cambio de dejar sin efecto este procedimiento. Vienen a presentarse dos personas que dicen que son fiscalizadores de IPS. Entonces yo les recibo, primeramente me piden todas las documentaciones de los pagos de IPS, de los asegurados. Les ingreso yo en el local y les muestro mi sistema de REI. Después me piden los documentos impresos, les muestro también y uno de ellos se
se presenta como el jefe de IPS de Caguazú. Él es el fiscalizador, me dice por el otro señor. Él es de Ciudad del Este, él es el fiscalizador y tenemos que hacerte un acta porque acá no todos están inscritos en IPS. Aunque podemos realmente hacer algo, no sé, vos como mujer, me dice, es más vidrioso hablar contigo. Y me dice, y díganme cómo podemos solucionar, porque yo sé que no todos están inscritos, le dice. Y me dice, lo que podés hacer es, mientras gestionás, nos das un pago a nosotros, ¿verdad? Y de 2 personales, me dicen. ¿Y cuánto es? Le digo yo. Y 560 por 2, me dice. Y le digo, yo no tengo plata ahora, le digo. Y me dice, y no sé, yo me tengo que ir a Ciudad del Este y esos gastos nadie me paga. Porque tipo yo pues les dije que yo no tenía plata y que si podían volver ellos o algo así. Me dice, inclusive me dice que cheque puede aceptar de mí. Y bueno, le dije me voy arriba un rato y le llamo a un conocido mío y el conocido me dice, sí, él es el jefe, pero él no es fiscalizador y ellos no pueden hacerte la fiscalización. Los fiscalizadores en este momento no están saliendo, me dice, por el tema de la pandemia, que eso IPS dejó de lado en este momento y que solamente ellos querían coimear, ¿verdad? Entonces yo me bajo y le digo al señor, ¿cuánto es? Le dije, y me dice el monto, y como vio que había cámaras por todos lados, me dice, tenés que ponerme en un sobre porque acá hay muchas cámaras. Y entonces le digo yo, bueno, entonces mi abogado me pidió que me muestres el carnet de fiscalizador y la tarjeta de fiscalizador. Y me dice, si va a ser así, deja nomás. Entonces detrás nuestro van a venir los fiscalizadores de Asunción, o sea, ella cambió su repertorio, me dijo, van a venir los fiscalizadores de Asunción para poder hacerte la fiscalización y ahí sí ya va a ser un gran problema para vos. Y medio enojado luego se fue. Y ya los directivos del IPS se encuentran al tanto de esta denuncia ya radicada ante la Policía Nacional y el Ministerio Público y por este medio instamos a toda la ciudadanía a poner mucho ojo en torno a esta supuesta fiscalización, aunque hasta este momento no se ha realizado un comunicado oficial por parte del Instituto de Previsión Social. Lo cierto y lo concreto es que uno de estos sujetos ya fue identificado a través del circuito cerrado y se trata de Ernesto Cáceres Marín, quien se hizo pasar supuestamente por jefe del IPS de Caaguazú, pero en realidad es jefe de la Agencia Administrativa Zonal Caaguazú de la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS de esa ciudad. Todavía vamos a estar aguardando entonces el reporte o por lo menos el comunicado oficial por parte del IPS para tener también la versión oficial por parte de ellos. Establecemos una pequeña pausa comercial y luego seguimos informando. Un saludo muy especial a toda la ciudadanía. Esta noche quería dirigirme a todos para poder informarles. Como saben, esta mañana estuvimos socializando algunas propuestas para el nuevo decreto en idea de mitigar la propagación del virus. Entre esas propuestas se encontraba la restricción del desplazamiento por más de 100 kilómetros a contar desde la capital. Hemos tenido en las siguientes horas también conocimiento de que hubo cierta confusión en el entendimiento de esta medida. Hemos hecho un intercambio de pareceres y hemos consensuado con el señor ministro del Interior, así como con asesores de la presidencia, no incluir esta recomendación en el decreto. Las demás recomendaciones que hacen al uso permanente de mascarilla, a la inhabilitación de deportes colectivos de contacto, así como de piletas públicas, de balnearios, de playas, permanecen. También hemos entendido que en gran medida la dispersión también de las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, respecto a la posibilidad del control de estos desplazamientos, puede conspirar en el sentido de un mejor control que debe hacerse de manera estricta en la capital, así como en el departamento central. Por otro lado, también quiero aprovechar
esta intervención y esta posibilidad de comunicarme con la ciudadanía para expresarles que tenemos datos preliminares hoy que nos dan cuenta de un aumento y el mayor número de casos hasta ahora, así como de personas que están internadas en los hospitales, en el área de terapia intensiva sobre todo. Realmente queremos hacer un clamor a la ciudadanía a los efectos de realmente seguir adheridos a estos protocolos que necesitamos hoy con mucha firmeza. Estamos en un momento realmente muy delicado, como he mencionado antes. Diciembre tiene la particularidad de ser un mes que está conectado con situaciones económicas difíciles, también con un mes muy afectivo y lamentablemente coincide con el pico de esta epidemia, con un momento muy difícil. Así que encarecidamente solicitamos a todos que mantengan esos cuidados que ya conocemos. Por otro lado, la recomendación enfática, diría yo, permanece de que aquellos ciudadanos de capital y de central en general permanezcan en lo posible en estas fiestas y se produce dentro de la zona de donde residen la mejor manera. Quiero hacerle uso a la palabra al señor ministro del Interior. Muchas gracias, ministro. Tal cual explicó el ministro Mazzoleni, el propósito de esta conversación con ustedes es a los efectos de dar mayor precisión a la voluntad política del gobierno a través de su política sanitaria de exigir o pedir cariñosamente a la ciudadanía a comportarse conforme a los presupuestos de las circunstancias de salud pública, de convivencia y de prepararnos para un verano tranquilo, prepararnos con una salud pública controlada para que en el segundo trimestre podamos acceder a la vacunación de una ciudadanía que esperemos para entonces de lo suficientemente sana, lo menos contagiada posible, con hospitales lo suficientemente controlables. Lo que explicó el ministro Mazzoleni es que en materia de desplazamiento, las restricciones planteadas por el Ministerio de Salud Pública no significan una expresa prohibición. El presidente de la República no es afecto a esta palabra, por eso nos ha pedido compartir con la ciudadanía el recurso y el concurso de la misma a someterse disciplinada pero comprensivamente a los presupuestos de salud pública. Como dijo el ministro de Salud, Asunción y Central suponen el 80% de la carga viral y de contagio de la pandemia. Por lo tanto, lo que queremos es evitar ese desplazamiento de tal suerte a no ser portadores, no llevar en el equipaje personal de cada uno este virus que tanto daño ya ha causado a nuestra economía, a nuestra salud psíquica y a nuestra salud física. Lo que nosotros estamos queriendo es que la gente evite la aglomeración en los autobuses, sobre todo a larga distancia. Ha explicado en reiteradas ocasiones el ministro Mazzoleni que en los eventos a puerta cerrada, 2 horas, no más de 2 horas, es lo aconsejable, porque más de 2 horas ya supone la posibilidad de un contagio cierto. Entonces, más de 100 kilómetros en un autobús supone la exposición con personas que no conocemos a un nivel de riesgo casi evidente. De todas maneras, es conveniente aclarar que la gente puede circular libremente en sus vehículos particulares, habida cuenta que va en su núcleo familiar, por lo tanto, de conocimiento mutuo. Eso va a permitir que la gente se desplace sin mayores inconvenientes, pero lo que les recomendamos es en lo posible quedarse en la casa en esas fiestas, como señaló el ministro, de mucha efervescencia emotiva, le hace alegría, le hace melancolía, en cualquiera de sus formas hay una suerte de descontrol emocional.
Lo que queremos es que ese descontrol más emocional no se quiera mitigar con el alcohol. Una expresa recomendación del gobierno es el consumo discreto, sobrio, controlado del alcohol. La verdad no le llamó la caña, pero la llegó ahí. Entonces es una expresa recomendación. La policía va juntamente con fuerzas militares, con la fiscalía, con la patrulla caminera, hará un control estricto en materia de cumplimiento de normas sanitarias. Estricto quiere decir enfático, pero no violento. Va a ser cordial, va a ser de acompañamiento, de educación, y por eso pedimos también comprensión a la ciudadanía, de tal suerte a que las fuerzas de seguridad actúen con solidaridad, repito, y por sobre todas las cosas, con estricta disciplina a lo que dispone el Ministerio de Salud Pública, que no hace otra cosa que defender un principio constitucional incontestable, que es el derecho a la vida. Estas restricciones no son ocurrencias del gobierno, son situaciones dispuestas por esta pandemia que no nos gusta, obviamente, y si nos fijamos en otros países, la restricción es mucho más severa. Esto quiere decir que nuestra ciudadanía en 9 meses ha aprendido a convivir, ha aprendido a tolerar. Por eso es que queremos evitar la palabra prohibición, pero eso sí, solicitar de las personas el cumplimiento de estas restricciones que desde el punto de vista epidemiológico son extremadamente generosos. Porque si bien es cierto, yo no soy médico, tanto le escucho a Mazzoleni y a sus asesores científicos, que algo más o menos ya sé, y espero que la gente sabe, por eso recurrimos a los medios de comunicación, que son los cooperadores más eficientes para que pasemos estas fiestas con alegría, pero con control, con efusividad, pero con discreción, preparándonos para un verano cálido, no caliente, y por sobre todas las cosas, preparados para adquirir y vacunarnos entre todos en el próximo segundo trimestre. Algunas consultas de los medios de comunicación. Canal 13. La restricción para los deportes de contacto rige desde el 21 o desde el 25 de diciembre y se mantendrá luego del 3 de enero. 21 rigen desde el 21. En principio están determinados hasta el 3 de enero. SNT. ¿Desde cuándo el decreto presidencial entra en vigencia? Bueno, está firmado en este momento, está en manos del señor presidente y va a proceder a la firma, entraría en vigencia desde el día lunes. Segunda consulta, ¿se pueden hacer eventos y hasta cuántas personas? Lo que tiene que ver con los protocolos de eventos permanece sin variación, vale decir lo vigente en términos de la cantidad, que recordemos es de hasta 100 personas, que es lo que está vigente en cuanto a eventos. Y en cuanto a encuentros sociales, el número es de 12 personas. No obstante, también hacemos una recomendación, insistimos en la recomendación de lo posible de una fiesta con la familia corta, preferentemente aquellos núcleos familiares, aquellas personas que viven bajo un mismo techo. Última hora impreso. El inicio de las restricciones desde el 25 recién responde a presiones del empresariado y transportistas. Perdón, no entiendo. Sí, el inicio de las restricciones desde el 25 de diciembre recién responde a presiones del empresariado y transportistas, porque inicia recién el 25 y no antes. Sí, no, las restricciones del 25 hacían referencia al desplazamiento que acabamos de expresar precisamente, que no van a estar incluidas en el decreto. No obstante, vuelvo a aprovechar este momento para enfáticamente recomendar a la gente que vive en capitales centrales lo posible no hacer desplazamiento. Asunción Post Noticias. Exactamente, ¿cuáles son las restricciones que quedan vigentes y cuáles son las que cambiaron? Sí, solamente de las recomendaciones que estaban en la propuesta del proyecto de decreto, la única que ha sido excluida es aquella que hace lugar a los desplazamientos a larga distancia, más allá de 100 kilómetros. Todo lo demás que hemos mencionado en el día de la fecha, mascarillas, deportes de contacto,
colectivos de contacto, lo que tiene que ver con las piscinas de uso público, playas, balnearios, etcétera, y las medidas también de horario, que recordemos permanecen hasta medianoche, excepto en el día de Nochebuena y en la víspera de Año Nuevo, donde se aumenta hasta la 1 de la mañana. Telefuturo, ¿podrían reiterar, por favor, para que quede claro si está o no permitido viajar de Asunción al interior, ya sea en transporte público o vehículos particulares? Está permitido, como decía, no está incluido esa recomendación en el decreto. No obstante, enfatizo de nuevo, la recomendación sigue. Hasta ahí, cerramos. Muchas gracias, agradecemos a todos los medios que nos han acompañado y a la ciudadanía, pidiéndoles una vez más por mucha moderación en estas fiestas y sobre todo seguir cuidándonos entre todos para que no falte nadie a esa mesa de Navidad, que no falten porque estén hospitalizados o porque hayan dado positivo. Sigamos cuidándonos entre todos. Muchas gracias. Bueno, la conferencia de prensa del ministro de Salud ya conjuntamente con el ministro del Interior, porque hoy ambos, cada uno por su parte, se encargó de agregar un poco más de confusión en lo que en principio eran las restricciones, pero bueno, ahora muy claro, se dio evidentemente el Ministerio de Salud sobre esta restricción de circulación en la República del Paraguay. Que hablaba en un principio de 100 kilómetros únicamente y en días específicos. Sin embargo, ahora se libera esa posibilidad de prohibición. No prohibición como ya lo decía inclusive el viceministro, sino de restricciones, porque no se puede prohibir la circulación, pero sí habían controles por el camino y se iba a estar haciendo preguntas específicas en relación al destino que tenían las personas que salían de Capital y Central, en donde principalmente hay mayores problemas de casos positivos. Eso ya no se va a tener en cuenta. Gobierno anula restricción de viajes al interior en las fiestas y las demás medidas ya anunciadas esta mañana serán incluidas en el decreto que está a la firma del presidente en la mesa allí y que va a entrar en vigencia a partir del lunes 21 de diciembre. También adelantó en esta conferencia el ministro de Salud sobre el informe que lo más probable comparta el ministerio en minutos nada más sobre estos nuevos números que son alarmantes. Estamos en pleno pico, bien lo decía él, porque es el número más alto de contagiados y de más internados en la unidad de terapia intensiva en lo que va de este año. Así que en instantes vamos a compartir también este último informe. Y finalmente lo que decía el ministro del Interior, recomienda quedarse en casa en estos días de fiestas. Recomienda el consumo, decía él, discreto del alcohol, porque después de los excesos siempre uno termina en riñas y en tragedias. Un poco más desinhibido. Sí, y también alerta que va a haber un control por parte de la policía, fuerzas militares, fiscalía y patrulla caminera para el estricto control del cumplimiento de las normas sanitarias a nivel país. Básicamente, en resumen de esta conferencia de prensa que acaban de brindar ambos secretarios de Estado. Más detalles a la vuelta de la pausa. Ya volvemos. Desde que se cerraron las fronteras y esta medida se estableció de manera estricta, muchas empresas crecieron, sobre todo aquellas relacionadas a la venta y la provisión de productos electrónicos. Obviamente el cierre de fronteras tuvo un impacto directo con el contrabando de estos artículos. Las empresas formales que se dedican a comercializar aparatos electrónicos fueron uno de los pocos privilegiados que notaron un aumento en las ventas de este segmento con el cierre de fronteras. Desde el mes de mayo aproximadamente, y con las compras vía internet, los negocios locales pudieron sentir que el ingreso de productos de electrónica de contrabando y falsificados fue frenado. Carolina Riveros, gerente operativo de Tupy, dijo que con esto y los controles
recrudecidos crecieron un 25%. La gente más se centró en comprar productos legales, porque muchas veces la venta en frontera no está registrada el 100% y todos sabemos eso. Y también eso nos ayudó a que muchos clientes nos conozcan, a que clientes inclusive del interior busquen otras opciones para comprar de las empresas que son paraguayas, ¿verdad? Con relación a los años anteriores tuvimos un crecimiento del 25% en los últimos meses, así que se vio ese repunte en el cierre de frontera. Eso sí, indefectiblemente, Carolina Riveros dice que los sectores en los que constantemente notan una mayor cantidad de productos falsificados son los teléfonos y otros aparatos. Para nosotros siempre fue un problema, principalmente en la parte electrónica, porque hay mucha gente que hace contrabando de celulares, de consolas, de televisores. Y principalmente en frontera se comercializa muchísimo y obviamente no es competitivo para nosotros vender a esos precios y es siempre un dolor de cabeza y es lo que tenemos que combatir. Y por supuesto que las personas que compran muchas veces salen perjudicadas en el sentido de que esos productos no tienen garantía, muchas veces son falsificados. En lo que respecta a nuestro rubro, más en la parte electrónica. Sí, en la parte electrónica, en la parte de lo que son electrodomésticos, línea blanca, muebles, no tanto. Entonces, en ese sentido nos ayuda también de que no haya tanto contrabando en esos productos. Sí, son los productos pequeños, celulares, computadoras, consolas, juegos electrónicos, porque ya los productos más grandes son más difíciles seguramente de estar traficando. Entonces, en esos productos es lo que más se nota la diferencia. Sobre el crecimiento económico que tuvieron, no descartan que esto se pudo deber a que los anteriores consumidores de aparatos que entran ilegalmente se volcaron a la compra en negocios formales locales. El cierre de fronteras durante algunas semanas evitó que la población acuda a negocios en negro que funcionaban principalmente en las zonas fronterizas. Bueno, un hecho de violencia, un hecho de asalto ocurrió en el departamento de Itapúa. Un grupo de delincuentes despojó de la recaudación del día al funcionario de una estación de servicios ubicada en la zona del distrito de Itapuapoté. De esta manera, 4 delincuentes asaltaron una estación de servicios del distrito de Itapuapoté, llevándose la recaudación del día y teléfonos celulares. En el lugar se encontraba un solo funcionario en el momento del atraco, quien a punta de arma de fuego y cuchillo entregó el dinero en efectivo. Supuesto hecho punible contra la propiedad de la persona, robo agravado, ocurrido el día de ayer a las 20:45 horas aproximadamente en un local de estación de servicio de la emblema Puma, ubicado en el kilómetro 60 del distrito de Itapuapoté, propiedad del señor Juan Cubis. Resultó víctima el señor Emiliano Alderete Monjes, paraguayo mayor de edad, quien es empleado del local. Es consistente en la suma de dinero en efectivo aproximadamente de 4 millones de guaraníes y aparatos celulares del propietario, sindicándose como supuestos autores a 4 personas de género masculino, quienes se desplazaban a bordo de 2 motocicletas. Los mismos, según manifestaciones de la víctima, ahora cuando iban a cerrar el local, fue sorprendido por los sindicados, quienes con armas de fuego y aparentemente cuchillo en mano le apretaron. Según manifestaciones de las víctimas, se desplazaban a bordo de motocicletas. Los delincuentes llegaron y huyeron en 2 motocicletas. La policía analiza las imágenes de circuito cerrado para dar con la identidad de los asaltantes, quienes serían de la misma zona y habrían protagonizado otros hechos similares. Y atravesamos una época del año bastante complicada, sobre todo para la seguridad de quienes manipulan petardos, porque atención, desde el Centro Nacional del Quemado llaman a la conciencia a la hora de manipular justamente estos artículos, también entre ellos fuegos artificiales que se pusieron muy de moda últimamente.
pero también hacen una advertencia. Informan a la ciudadanía que cada caso de un niño que llegue herido a causa de pirotecnia va a ser comunicado por parte de las autoridades sanitarias al Ministerio Público y los padres pueden inclusive llegar a ser imputados. Nosotros todos los años a esta altura hacemos énfasis en este tipo de campaña con la manipulación con los fuegos artificiales y bombas de estruendo, ¿verdad? Y como te decía antes de salir al aire, obviamente que la campaña es para todos, pero nuestra preocupación mayor son los niños, ya que ellos no saben a qué están expuestos. Un fosforito inocente por ahí de repente puede causar una desgracia que nadie quiere. Entonces, concientizar un poquito a las familias, a los padres de familia, para que esta fiesta pasemos tranquilos. El que va a manipular una pirotecnia, un fuego, que lo haga alejado, que lo haga sin los efectos de bebidas alcohólicas en un lugar abierto. Y que no tengamos que lamentar nada. Doctor, cuando hablamos, por ejemplo, de un fosforito, ¿qué tipo de quemadura puede causar en un niño o en un adulto? Lo que pasa es que los fuegos, el jueguito, ese inocente no existe. Puede, obviamente, de acuerdo a la capacidad de cada artefacto, puede dañar más o menos, pero un simple fosforito puede quemar la ropa que sea de fácil combustión, y eso puede producir quemaduras prácticamente en todo el cuerpo. De hecho, que el año pasado tuvimos, si mal no recuerdo, un paciente, creo que era de Concepción, que con un fosforito se quemó casi el 50% del cuerpo y estuvo en terapia inclusive. Y 2 o 3 casos más que fueron por fosforito. Doctor, también cabe resaltar, para seguir creando conciencia, que el Ministerio Público, la Fiscalía, va a estar atento también a los casos que ustedes reciban de niños con quemaduras, porque pueden ser sancionados los padres. Sí, de hecho, es lo que estaba diciendo, no es que nosotros pasamos todos los casos en cuanto a pirotecnia. Nosotros pasamos todos los casos que el Ministerio Público nos pide. En realidad, a lo largo de todo el año, ellos nos piden informe y nosotros estamos obligados a pasar. Y más énfasis en estas épocas del año, ¿verdad? ¿Se puede decir que está disminuyendo los casos de personas heridas con quemaduras a la par que se va también realizando estas campañas de concienciación? Sí, así mismo. Justamente a lo largo del año pasado y antepasado se notó una disminución bastante considerable en el número tanto de pacientes internados como de pacientes ambulatorios, al menos en las estadísticas que manejamos acá en el Senquer, ¿verdad? Y eso también lo logramos a través de ustedes, los amigos de la prensa, que podemos llegar a todos los hogares y crear un poquito de conciencia y pasar unas fiestas felices, en armonía, en familia, más todavía en este año tan golpeado ya que venimos trayendo, ¿verdad? Recién el ministro de Salud decía que ya estaba el reporte de esta noche sobre la cantidad de contagiados, de muestras extraídas y también de fallecidos. Aquí está, reporte de hoy, 18 de diciembre. Y él mencionaba sobre una cifra que asusta y preocupa, gente contagiada, de 3.880 muestras, 1.268 dieron positivos, todos casos comunitarios. Y lamentamos informar, dice este reporte, 18 fallecidos. En total, desde que comenzó la pandemia el 7 de marzo, ya murieron 2.050 personas. 827 internados. Ojo con esta cifra. Hasta hace una semana era un promedio de 140. Hoy la cifra trepó a 182 pacientes en unidades de terapia intensiva. 750 personas fueron recuperadas, sumando así 70.101. Total de confirmados, 98.296. Y más abajo, informe de fallecidos que contempla la edad y sexo. De 40 a 59, 3. De 60 y más, 15. Vamos por discriminación de sexo. 10 mujeres, 8 varones, procedentes de Asunción,
Central para Huaricaninde, Cordillera, Alto Paraná, San Pedro e Itapúa. Repetimos y reiteramos, de 3.880 muestras, 1.268 dieron positivos y se lamenta informar en esta ocasión la muerte de 18 personas. El reporte de hoy, 18 de diciembre, del Ministerio de Salud. Hacemos una brevísima pausa, después de ella hay más información para compartir con ustedes acá en 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Atención con estas cifras. Solamente la Municipalidad de Asunción está recibiendo en promedio 50 denuncias diarias de terrenos baldíos y casas abandonadas. Estamos con los números que van subiendo también en relación a los casos confirmados de dengue. Hay que tener mucho cuidado porque además se anuncian también multas para quienes no limpien sus propiedades. El Ministerio de Salud reporta al menos 800 casos de notificaciones de dengue en lo que va de las últimas 4 semanas. Y en el día de hoy, la Municipalidad de Asunción, específicamente la dirección de la Policía Municipal de Vigilancia, tuvo que intervenir un terreno en el barrio Terminal porque encontraron importante cantidad de maleza y también basura. Los propios vecinos estaban cansados de esta situación y decidieron denunciar. Hasta el momento nuestra dirección tiene 1.700 denuncias sobre este tipo de lugares, ya sea casas abandonadas, casa con pileta o patios baldíos. ¿Eso desde cuándo, director? De este año, 1.700 denuncias, de los cuales ya casi 400 llegando ya tienen acta de intervención, que ya tiene una multa que va al juzgado de falta, y de ellos ya casi 700 intervenciones ya estamos haciendo, ya sea patio baldío, casa abandonada o lugares con pileta. Con la Dirección de Gestión de Riego y la Dirección de Servicio Urbano estamos haciendo los trabajos en conjunto. Y también cabe recalcar que los propietarios se llevan, el que no cumple con lo establecido pueden llegar a una multa poco elevada, ¿verdad? Las multas se dividen en 3 fases, que serían las leves, graves y gravísimas. Las leves pueden llegar hasta los 8.434.000, las graves pueden llegar hasta los 25 y las gravísimas hasta los 227 millones, atendiendo. ¿Se le suma la limpieza? Así mismo, se le suma la limpieza por metro cuadrado que se establezca. Según el director Ariel Andino, se reciben al menos 50 denuncias por día de terrenos en estas mismas condiciones. Incluso ya se tuvo que intervenir viviendas cuyos propietarios residen en ese punto, pero no se encargan de limpiar. Hasta este momento nosotros este año tenemos 1.700 denuncias, tenemos ya de los 1.700, 1.400 con acta acusatorio ya, que ya enviamos al juzgado de falta, y de eso ya casi 700 y algo ya procedimos a la intervención, ya sea patio baldío, casa abandonada o casa con pileta. Le instamos a los vecinos que sigan denunciando, ¿verdad?, para que nosotros podamos poder llegar a esto, a intervenir si es que los propietarios no cumplen con lo establecido. Porque hay veces que uno por fuera no ve nada, ve una hermosa casa, pero atrás tiene una pileta con potencial que hay de mosquitos. Ayer nada más yo recibí en la dirección 50 denuncias de patio baldío y casi 30 de casas abandonadas con pileta. Mucha irresponsabilidad por parte de los propietarios, y no solo personas individuales, sino jurídicas. Así mismo, como decía, de estas 50 casas que nosotros recibimos, en la semana pasada tuvimos casi parecido, de los cuales habíamos notificado, pero lo que te llama la atención es que hay gente viviendo en la casa y no limpian su pileta. Una vez que reciben la notificación, ahí se pone la pila y limpian, porque saben a qué se pone si es que no cumplen. La Municipalidad de Asunción recuerda la importancia de que los vecinos puedan denunciar este tipo de situaciones y dejan 2 números de teléfono. Por un lado, la línea baja 627-3510 y también el número de WhatsApp 0986-128-777. Casi 30 grados a estas horas, tenemos una noche bastante calurosa. El cielo está completamente nublado, tenemos una humedad bastante importante del 81%, también la visibilidad es de 9.6 kilómetros y tenemos viento del este a 7 kilómetros en la hora. Vamos al pronóstico extendido porque para mañana se pronostica una jornada bastante inestable. Por lo menos vamos a tener algunos chaparrones dispersos, igual que el domingo y también el lunes. Un fin de semana a lo mejor inestable, mínima de 24, 21 grados. Va a ir bajando la temperatura, 19 solamente para el lunes. Y atención, porque también las máximas van a variar. Mañana sí, intenso calor. Ya para el domingo, un poco menos, máxima de 29 y 31 para el lunes.
Bueno, hoy en SNT al Natural vamos a apreciar las imágenes logradas de 3 especies de guacamayos de extraordinaria belleza que habitan en el territorio paraguayo y que lastimosamente están en peligro de extinción. Este bloque es presentado por Zulia Electrodomésticos. Desde Campo 9, equipamos tu vida. Inverfin, para sus electrodomésticos Fama y sus motos Taiga. Inverfin, fácil, rápido y cerca. Fapacisa, para sus productos Steel, apostando al buen uso de los recursos naturales renovables. Euroimport S.A. Repuestos, equipos originales para vehículos europeos. Cooperativa Multiactiva 8 de Marzo Limitada. Solvencia y bienestar. Copetrol. Vamos. Nuestra producción se ha centrado firmemente en trabajar sobre especies catalogadas en peligro y bajo amenaza de extinción. Es por ello que desde hace varios años venimos estudiando la densidad poblacional de 3 especies de guacamayos, considerados en serio grado de amenaza de extinción territorial. Este capítulo de SNT al Natural les dedicamos a los 3 guacamayos en peligro, que son el guaasagyu, guaaputá y el guaajobú. El primero de ellos, el guaasagyu, se lo encuentra en la zona de la cordillera del Amambay y por medio de investigaciones que hemos hecho, no se ha podido comprobar que estas aves aniden en Paraguay, sino más bien hacen una corta anidación de alimentación diariamente, desde Brasil, sobrevolando la cordillera del Amambay hasta el Cerro Guazú. A esta especie la hemos podido filmar en la estancia Don Francisco, en donde los paisajes son realmente alucinantes. Y con estas imágenes aéreas podemos mostrar toda la belleza de la fisionomía orográfica de esta majestuosa cordillera. El siguiente papagayo es el guaaputá, que se encuentra en la zona del Cerrado Concepcionero, específicamente el este de Vallemí hasta la zona de Bellavista Norte. Y en algunas estancias aledañas a los parques San Luis y Paso Bravo, en la zona de San Carlos del APA. Así, podemos describir que nuestra producción se encuentra asentada en la estancia Arrecife, a orillas del río APA, y donde hemos conseguido estas impactantes tomas de esta tan hermosa y colorida ave. La tercera especie es el guaajobú y es el loro más grande del mundo. Con muchos años de trabajo de investigación en la zona norte de Concepción, en cercanías a San Carlos del APA, específicamente en la estancia Arrecife, pudimos comprobar a lo largo de varios años que tan solo 3 parejas de estas aves anidan en Paraguay, y es justamente en la estancia Arrecife. La problemática de estas aves no trasciende solo en el comercio ilegal, que es una constante, sino también sus crías tienen un alto índice de mortandad, competitividad del lugar de anidamiento con guacamayos y otras especies, también la alta vulnerabilidad de ser presas fáciles para varias especies de aves rapaces que aún abundan en estos parajes, que son todo un tesoro
de nuestros recursos naturales. Estas aves son muy particulares con sus hábitos alimenticios y anidan en huecos de árboles y cocoteros. Hace poco tiempo están en Asunción. Existe una buena población de estas dos especies de Huaapita y Huaacanindé. Comenzaron a repoblar Asunción. Notablemente están criando ahora. Y lo más llamativo es que hay casos de híbridos entre el Huaapita y Huaacanindé, le dicen arlequín. En Paraguay existen alrededor de 19 especies de citácidos. Desde el más grande, que es el Hyacinthus, llega hasta 1 metro. Y luego nuestros pequeños Forpus, que es el Tuidiudita. La problemática de estas aves no trasciende solo en el comercio ilegal, que es una constante, sino también sus crías tienen un alto índice de mortandad, competitividad del lugar de anidamiento con guacamayos y otras especies, también la alta vulnerabilidad de ser presas fáciles para varias especies de aves rapaces que aún abundan en estos parajes, que son todo un tesoro de nuestros recursos naturales. Pedimos encarecidamente a los pobladores de la zona norte de Concepción a que no comercialicen estas especies y así evitar causar la extinción territorial de estas especies tan representativas del departamento de Concepción. Asimismo, pedimos a las autoridades del Ministerio del Ambiente MADES que haga el trabajo de verificar una ruta próxima a construirse, una obra vial que une San Carlos del APA con el Retiro Alegre y que vea el mejor trazado que se pueda hacer sin agredir los últimos sitios de anidamiento de estas maravillosas aves que son parte de un invaluable tesoro nacional. Con estas bellas tomas nos despedimos de ustedes hasta el próximo capítulo de SNT al Natural.